Hoy te voy a hablar sobre uno de los personajes más importantes en la historia del arte contemporáneo, su nombre, Francis Bacon. Un artista británico nacido en Dublín en 1909, conocido por sus obras de arte figurativas y sus retratos psicológicos. En este video, profundizaremos en su vida y obra, así como sus demonios y el lado oculto sobre su vida sexual representado en la misma. Pero antes de empezar esta historia, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones que te avisarán de nuestras actualizaciones. La sexualidad humana es una fuerza poderosa y compleja que ha sido explorada por los artistas a lo largo de la historia. Desde la antigüedad, la representación de la figura humana y el cuerpo ha sido una forma de expresión artística que refleja no solo la belleza, sino también los deseos e instintos ocultos de las personas. En muchos casos, estos impulsos sexuales pueden ser inquietantes o perturbadores, y se han utilizado en el arte para provocar emociones fuertes en el espectador. Sin embargo, a veces estos deseos pueden afectar la vida personal y creativa de los artistas de una manera más profunda, y se han relacionado con problemas de salud mental, adicciones y otros trastornos. Francis Bacon nació en una familia de clase media en Dublín, Irlanda. Después de estudiar en la Universidad de Dublín, se mudó a Londres para comenzar su carrera artística. A lo largo de su vida se convirtió en uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Su estilo se caracterizó por su enfoque en la figura humana, la experimentación con la técnica y la forma de la imagen. Al principio, sus obras estuvieron influenciadas por el surrealismo, pero con el tiempo desarrolló su propio estilo, que se centraba en la exploración de la condición humana. En medio de esta exploración, su interés por la representación de la figura humana, así como de temas tabús, como la violencia, el sometimiento y la muerte, permitió que generara representaciones a través de una técnica expresionista, imágenes impactantes y perturbadoras que desafiaban las convenciones de la época. Fue un artista productivo y creó muchas obras importantes a lo largo de su vida, entre ellas destacan 3 estudios para figuras en la base de una crucifixión, de 1944, Retrato de Lucian Freud, de 1951, y Estudio a partir del retrato del Papa Inocencio X de Velázquez, de 1953. Esta última obra es considerada una de las más importantes de Bacon, y se caracteriza por el uso de colores intensos y la imagen distorsionada de la figura. Aunque Bacon es conocido por su trabajo en el mundo del arte, su vida personal también fue interesante. Bacon era un hombre de personalidad compleja y tenía muchos intereses fuera del arte. Una de sus pasiones era el juego y solía pasar horas en el casino. Además, Bacon también fue conocido por su vida amorosa poco convencional. Se sabe que tuvo varias relaciones con hombres, lo que era muy inusual en su época. Además, Bacon era conocido por su interés en el sadomasoquismo, lo que ha generado mucha controversia en torno a su obra y su vida personal. Una de las características más notables de la obra de Bacon es su interés por los cuerpos deformados y la representación de la carne. Muchas de sus obras muestran cuerpos desgarrados, rasgados o torturados, lo que sugiere una atracción hacia el dolor y el sufrimiento. Esta obsesión por la carne y la violencia ha llevado a algunos críticos a especular que Bacon tenía una relación con el sadomasoquismo. ¿Pero fue Francis Bacon un artista perturbado? Es una cuestión compleja y subjetiva que ha generado mucho debate entre críticos de arte y psicólogos. Es cierto que su obra presenta imágenes perturbadoras y violentas, que sugieren una profunda exploración de la condición humana y de los temas tabú en la sociedad. Tuvo una vida personal difícil, marcada por el alcoholismo y las relaciones tumultuosas, lo que ha llevado a algunos a especular que su obra podría ser una proyección de sus propias luchas emocionales y psicológicas. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que él se consideraba a sí mismo como un artista que exploraba el lado oscuro de la vida y que buscaba expresar la complejidad de la experiencia humana a través de su obra. En este sentido, muchos críticos argumentan que sus imágenes violentas y perturbadoras son una forma de explorar los aspectos más profundos de la psicología humana, más que una manifestación de trastornos psicológicos personales. Aunque muchos artistas han explorado temas sexuales en su obra, la relación de Bacon con el sadomasoquismo ha sido uno de los temas más debatidos. Algunas de sus obras, como Dos figuras acostadas en una cama con asistentes, de 1968, sugieren fuertemente la práctica del sadomasoquismo.
Bacon se interesó por la figura humana y su vulnerabilidad. En sus pinturas, representó cuerpos desgarrados, rasgados y deformados, lo que sugiere una fascinación por el dolor y el sufrimiento. Su técnica expresionista, que consistía en utilizar pinceladas violentas y texturas rugosas, enfatizaba aún más el sentido de la agresión y la violencia en su obra. Algunas de las pinturas más conocidas de Bacon son aquellas que representan a sus amantes masculinos, que a menudo están atados o amordazados. En estas obras, el cuerpo humano se convierte en un objeto de deseo y dominación, lo que ha llevado a algunos críticos a especular que Bacon tenía una relación con el sadomasoquismo. Sin embargo, otros argumentan que estas imágenes son simplemente una representación de la vulnerabilidad y la exposición que se experimenta en una relación íntima. Además de su técnica y temática, la obra de Bacon también se caracteriza por su uso del espacio negativo y la distorsión de la perspectiva. En muchas de sus pinturas, las figuras humanas parecen estar suspendidas en el vacío, lo que crea un sentido de aislamiento y soledad. Esta sensación de alienación y desconexión también se ha interpretado como una reflexión sobre la condición humana y la fragilidad de la existencia. Pero, ¿sabías que también se le asoció a un enamoramiento hacia su padre? La relación entre Francis Bacon y su padre ha sido un tema recurrente en la interpretación de su obra y su vida personal. Bacon tuvo una infancia difícil y tumultuosa, marcada por la tensa relación con su padre, quien era un hombre autoritario y distante. Sin embargo, a pesar de esta tensión, Bacon también se sintió profundamente atraído por su padre, y algunos críticos han especulado que esta atracción pudo haber sido de naturaleza erótica. Bacon no habló abiertamente sobre su relación con su padre en su vida, pero la figura paterna está presente en muchas de sus pinturas, que a menudo muestran figuras masculinas mayores y autoritarias. En algunas obras, estas figuras parecen ser una representación directa de su padre, mientras que en otras pueden ser interpretadas como una expresión más general de la opresión y el poder. En una entrevista en 1962, Bacon admitió que había tenido relaciones sexuales con hombres mayores y que estos encuentros lo habían afectado profundamente. Algunos críticos han interpretado estas declaraciones como una confirmación de su posible enamoramiento hacia su padre, mientras que otros argumentan que esta atracción no necesariamente tenía que ser de naturaleza incestuosa. Independientemente de la naturaleza exacta de la relación entre Bacon y su padre, es innegable que la figura paterna tuvo un impacto significativo en su vida y obra. Las tensiones y el conflicto de su relación se reflejan en muchas de sus pinturas, que exploran temas como la opresión, la angustia y la vulnerabilidad. En conclusión, la obra y vida de Francis Bacon han sido objeto de intensas discusiones y análisis a lo largo de los años. Su enfoque en la figura humana, el uso de técnicas de representación distorsionadas y su exploración de los temas de la muerte, la angustia y la sexualidad, han sido interpretados de muchas maneras diferentes. Mientras algunos han argumentado que Bacon estaba profundamente perturbado y que su obra es un reflejo directo de sus demonios internos, otros han enfatizado la habilidad del artista para capturar la complejidad de la condición humana y reflejarla a través de su arte. En cuanto a su relación con el sadomasoquismo, aunque no hay una evidencia clara de que Bacon lo haya practicado, su fascinación por la violencia, la carne, el sexo y la muerte sugieren que el tema estaba presente en su trabajo y su vida. Por otro lado, la relación con su padre, y la posible atracción hacia él, ha sido un tema controversial en la interpretación de su obra y vida. La tensión y conflicto de esta relación se reflejan en muchas de sus pinturas, y se ha debatido extensamente si su relación con su padre puede haber influido en su orientación sexual o en su arte. En sí, la obra de Bacon sigue siendo una reflexión poderosa y perturbadora de las complejidades de la vida humana y sus relaciones. Su legado artístico continúa inspirando y desafiando a los artistas y espectadores de todo el mundo, y su historia personal sigue siendo un ejemplo de cómo los deseos y los instintos ocultos de las personas pueden influir en su creatividad y vida personal. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre Francis Bacon? ¿Su trayectoria como artista, su vida y el lado oscuro tanto de esta como de su obra? Te invito a compartir tu opinión en los comentarios y a que continúes explorando diferentes perspectivas históricas. Te agradecemos si compartes el video y te suscribas al canal. Nos vemos en el próximo.